Continuamos en Conexión B Análisis, entrevista. Vamos a nuestra sección de Derecho, Política y Seguridad con Luis Enrique Villalobos, que nos va a estar hablando sobre uno de estos aspectos que estábamos comentando, pero aquí es la gran polémica que está existiendo a nivel nacional sobre la representación legislativa. Luis Enrique, adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, saludos a tu auditorio. Sí, efectivamente, vamos a hablar de la controversia que se da en este momento sobre la sobrerepresentación. Vámonos primero, ¿qué es el principio de representación proporcional? Es un sistema legislativo que tiende a garantizar de manera efectiva una pluralidad de la integración de los órganos legislativos, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Este sistema permite que los candidatos de los partidos minoritarios exista esa representación en las cámaras, pero también limita a los partidos dominantes. Es decir, actualmente, en el caso de la Cámara de Diputados, no puede haber ningún partido político que tenga más de 300 diputados, por ambos principios. ¿Cuál fue la finalidad en su momento esa reforma? En la época del PRI, vamos hacia los 70s, 80s, comienzan a haber cambios en la Constitución para permitir que todos los partidos pequeños fueran escuchados en el Congreso, incluso en las reformas, llegando el punto culminante en 1996, donde se establece que en la Constitución nadie puede tener más de 300 diputados. Nadie puede tener los 3/4 de Congreso. ¿Por qué? Para que así se permita que todos los partidos puedan opinar. Así se venía haciendo elección tras elección, y en la Constitución en el 96, como prácticamente no había alianzas, se señala que ningún partido político puede tener más de 300 diputados. ¿Qué es lo que sucede ahorita con estas alianzas que se dieron y con los resultados electorales? Hoy Morena en la Cámara de Diputados tendría 373 diputados, Morena y sus aliados. Es decir, la oposición tendría prácticamente 127. Es lo que están peleando. En un estricto sentido, Morena tiene razón, Jorge, porque en la Constitución señalan que no puede tener mayoría calificada ningún partido político. Ellos alegan que son coalición. Claro, la oposición sigue alegando que tiene una justificación en derecho también, que se debe hacer una interpretación sistemática y funcional de la Constitución, porque cuando se hizo la reforma en el 96, las alianzas no estaban de moda. Morena sigue insistiendo que son alianzas electorales y que al fin y al cabo, terminando la campaña, una vez iniciando las tareas legislativas, se pueden separar, ¿no? Ya no es necesario que vayan en grupo. Sin embargo, ya la oposición señala que esto es indebido. Y esto se dio porque por primera vez en las elecciones en México, el partido que gana de esa manera arrolladora. Pero si nos vamos a los votos efectivos en el Congreso, Morena tuvo el 54% de los votos en los congresos, contra 46% de la oposición. Sin embargo, como van en alianzas, Morena llega a tener prácticamente la mayoría calificada en ambas cámaras. ¿Quién va a resolver esto, Jorge? El Tribunal Electoral es la última palabra. ¿Cuándo? Bueno, primero, el INE tiene que hacer la asignación en ambas cámaras de diputados y senadores y tiene plazo máximo para resolverlo el 23 de agosto. De ahí van a presentar la impugnación, sea el sentido que sea tanto Morena como la oposición, presentarán el recurso y el Tribunal Electoral, la Sala Superior, tiene antes del 1 de septiembre para resolver, o sea, prácticamente 6 días para resolver esta controversia. ¿Cuál es mi opinión, Jorge, que yo creo que resuelva? Yo creo que le van a dar la razón a Morena y el oficialismo, porque en estricto sentido están cumpliendo con lo que dice la Constitución. Pedir que se haga una interpretación sistemática y funcional ya lo han hecho los tribunales electorales. Incluso paradójicamente en 1996, ante
el PRI, que tenía la mayoría, en un caso similar a lo que pasó ahorita, el PRD se fue a la Suprema Corte de Justicia y la entonces ministra Olga Sánchez Cordero resolvió que debía de darse, en el caso de la sobrerepresentación, una interpretación sistemática y funcional, que la finalidad del Congreso es que hubiera una pluralidad. ¿Qué es lo que van a decidir el Tribunal Electoral? ¿Qué interpretación va a realizar? ¿La gramatical o la sistemática y funcional? Considerando que si se interpreta la gramatical, no necesitaría el oficialismo negociar con ningún partido político, Jorge. Y es lo que se está peleando con la oposición. Sí, es complejo, no es tan sencillo esto, y sobre todo cuando vemos, Luis Enrique, en los números, pues incluso le llaman ya también que han sido pues prácticamente alquimias que han realizado con los partidos políticos. Estamos viendo que partidos como el Verde y el PT pues tienen todavía casi dobletean la representación que van a tener con relación al porcentaje de votos que tuvieron a nivel nacional, y a la inversa el PAN tuvo un porcentaje determinado de votos a nivel nacional de manera uninominal, y con esta ecuación pues resulta que queda a la mitad de lo que realmente tuvo en la votación tal cual. Realmente esa parte es la que no se puede entender en simples números, Luis Enrique. Mira, por la cantidad de votos, digamos, si sumamos todos los votos que tuvo Morena y aliados a nivel legislativo, tuvo el 54% de los votos. La oposición tuvo el 46%. Así, en teoría, tendría que ser un Congreso equilibrado. Sin embargo, si tomas en cuenta la regla del artículo 54 constitucional, cada uno de los partidos puede meter diputados plurinominales, y bajo esa representación proporcional de diputados plurinominales, Morena alcanza 373 diputados, a diferencia de los 127 de la oposición. Realmente no podrían ni siquiera la oposición promover una acción de inconstitucionalidad, porque no tienen ni los diputados, y eso es lo que se está peleando. Ojo, Jorge, y eso sí es importante decirlo, ¿por qué existe esta deficiencia en el artículo 54 de la Constitución, donde hace énfasis solamente a los partidos políticos? Porque a ningún partido político, de los que están ahorita y los que estaban antes, le importaba modificar esto, porque siempre buscaban sacar esa ventaja. Sea PRI, PAN, PRD, Verde, cualquiera, aprovechaban esa laguna, ese vacío, laguna legal. En cambio, ahorita, ante los resultados que hubo, hoy vemos la deficiencia de los partidos políticos. Ni siquiera tendríamos que estar en esta polémica. La realidad es que se tendría que dar una representación proporcional, precisamente para eso son los pluris, conforme a la votación. Pero ante esa ausencia del legislativo en su momento a reformar, es muy probable, Jorge, que se le dé la razón a Morena y a los aliados. ¿Por qué? Porque así lo dice la Constitución. Sí, va a estar complejo, y sobre todo esto, Luis Enrique, pues va a dar todavía mucho de qué hablar, y vamos a estar muy pendientes con este tema. Contigo, Luis Enrique, muchísimas gracias, como cada lunes. ¿Dónde te pueden localizar? Villalobos-urbina@hotmail.com, Jorge. Saludos a tu auditorio. Igualmente, muchas gracias a Luis Enrique Villalobos en nuestra sección de Derecho, Política y Seguridad.